Buen día, iglesia. Buen día, iglesia. Buen día. Estamos, gracias a Dios, reunidos con un sol así. El anterior domingo no hemos podido enseñar más sistemáticamente porque, bueno, nos agarró la lluvia. Y como iglesia estamos carentes de un buen ambiente. Ya el Señor nos proveerá, si así Dios lo quiere, de un lugar mucho más protegido. Pero sin embargo creemos que la iglesia tiene buena palabra, sí, amén. Tiene palabra que tratamos de enseñar a todos lo que realmente dice, sí, la Biblia, sí. Entendemos que la sana doctrina es aquella en la cual se utilizan los versículos, sí, dentro del contexto del que se está escribiendo a los oyentes originales de ese tiempo, aplicando una verdad para nuestros tiempos. Hoy nos toca desarrollar un segundo grupo de las iglesias. Ya el primer grupo que habíamos estudiado es la iglesia de Éfeso, ¿sí? Que se caracterizaba por la lealtad de Cristo, pero que estaba carente ¿de qué? De amor, ¿no es cierto? También habíamos ya estudiado la iglesia de Esmirna, ¿sí? Una iglesia que fue probada su lealtad a través de esos tiempos difíciles, ¿no? Fue probada su lealtad con fuego, en otras palabras. Y después habíamos estudiado la última, la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, ¿sí? A la lealtad le faltaba una pasión por lo moral. Hemos dicho que estas cartas fueron escritas en ese tiempo para iglesias que existían en ese tiempo, ¿ok? Existían en ese tiempo. Sin embargo, hemos dicho también que esas iglesias pueden representar a las iglesias que existen en este tiempo. Así también puede representar a cada uno de ustedes. Uno puede tener, por ejemplo, puede ser una iglesia de Éfeso, tiene el corazón de Efesio, podríamos decir así. Otros pueden tener, pueden ser Pérgamos, ¿sí? Otros pueden ser Tiatiros. Dios te libre de ser la Odisea, ¿sí? Porque estos son los quienes, los tibios, que no son ni fríos ni calientes. Entonces puede de alguna manera representarte, ¿sí? Esta carta en ti mismo. Ahora, ¿quién puede decir esto? Tu conciencia a veces. Quizá ahorita, por ejemplo, puedes estar como la iglesia de Éfeso, sirviéndole al Señor, como siempre lo has hecho, manteniendo una sana doctrina, ¿sí? Pero ese amor que tenías a un principio, pues está frío. Y el Señor, ¿qué llama a las iglesias que tienen algo que está mal? Llama al arrepentimiento, ¿sí? Cualquier cura, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier pecado puede curarse a través de ¿qué? Del arrepentimiento, ¿sí? Del arrepentimiento. Entonces, siempre el Señor va a mandar a las iglesias, les va a decir lo bueno que son en algunas áreas, pero también les va a mostrar en qué áreas uno está fallando o en qué áreas está cayendo en pecado, y siempre va a llamar el Señor ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, esta carta también puede simbolizar o puede presentar un segmento de todo lo que es la era de la iglesia. Recordemos, la iglesia nació ¿cuándo? En Pentecostés, ¿sí? Y va a terminar en el rapto, en esa promesa que Dios tiene de que va a llevar a la iglesia, ¿no? A su presencia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso puede representar a la iglesia apostólica, vale decir, desde Pentecostés hasta los años 100 después de Cristo, puede representar. En cambio, la iglesia de Esmirna representa esa iglesia mártir, o sea, a partir del año 101 hasta el año 314, donde hubo realmente una persecución tal hacia los cristianos, a los creyentes, ¿no? En ese tiempo, en esa época. Y la iglesia, la Pérgamo, la que estudiamos la anterior, sí, puede representar a esa iglesia mundana. Desde los años 314 hasta los años 509. Te acordarás que les dije en los estudios que hemos hecho que la iglesia era perseguida, ¿no es cierto? Los perseguían a tal punto, a todos, ¿sí? Que eran aserrados, eran quemados
como antorchas eran puestos a los circos, ¿no?, romanos, ¿sí?, para ser despedazados por fieras salvajes. La persecución era tal hasta que Constantino, ¿te acuerdas? Sí, el año 314, en ese edicto que firmó, ¿sí?, ¿qué hizo? Este emperador, entre comillas, se volvió cristiano, ¿sí? ¿No? Fue a una guerra, no tuvo una visión, un sueño con una cruz, etcétera, derrotando todo aquello. ¿Y este qué hizo? Ya no persiguió a los cristianos. Y entonces todos esos templos que había en ese tiempo, los templos que eran paganos a diferentes dioses, se volvieron templos ya cristianos apostólicos romanos, ¿sí? Porque la iglesia, usted sabe que la iglesia era, la primera iglesia era católica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Del pueblo universal. Pero viene Constantino y forma, ¿qué cosa? La iglesia católica, apostólica y romana, ¿sí? Y entonces, y no solo los templos que habían en ese tiempo se vuelven, entre comillas, cristianos, sino que los dioses que tenían, ¿sí?, se vuelven santos. Ya empiezan a tener santos, y los sacerdotes que tenían esas iglesias, ¿qué pasa con esos sacerdotes? Asumen funciones, ¿sí? Asumen funciones dentro de esas iglesias. O sea, esos sacerdotes que eran sacerdotes que rendían culto a otros dioses, ahora la ley que dice, todos se vuelven cristianos. Los soldados eran bautizados así a la fuerza, o sea, es como cuando viene un gobierno, ¿no es cierto?, y dictamina un cambio, y todos, por mantener su trabajo, su qué sé yo, su vida, todos, ¿qué pasa con eso? Se vuelven, ¿no? Pero entre comillas, ¿no? Entre comillas aquello. Entonces, ahora nos toca la iglesia, estudiar la iglesia Tiatira, más o menos, que se presenta de los años 590 hasta los años 1517. Te acordarás que esta mañana o todos los domingos siempre mando lo que es como una introducción de lo que vamos a llevar, ¿no es cierto? Y el tema o el título de esta mañana que vamos a aprender es Tiatira, la iglesia de Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. Esa es la representación de esta iglesia, la iglesia que toleraba el pecado. Entonces, ¿cuál es el mensaje actual que nosotros debemos aprender hoy a través de esta enseñanza? ¿Sí? Que la falsa doctrina te puede llevar, ¿sí?, a que tú puedas tener libertad de pecar, ¿sí?, pensando, bueno, que no es tan malo, ¿sí?, que al final, como se ve en muchos lugares, creen que porque vivimos en el tiempo de la gracia, dice, pues podemos pecar, ¿no? Y Pablo habló de aquello a la iglesia de los romanos, le dijo, no es cierto? No es así. Entonces han convertido la gracia de Dios en libertinaje, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que centra el estudio de esta mañana es que el pecado no debe permitirse, ¿sí? No debe permitirse dentro de la iglesia, porque otros de alguna manera permiten aquello, ¿sí?, con una bandera que se llama pues el amor o la tolerancia, la unidad, y lamentablemente la inmoralidad y la falsa doctrina, si no se confrontan, traerán juicio por parte del Señor. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. Entonces no debe tolerarse, dice en esta carta, el pecado dentro de la iglesia. No debe tolerarse aquello, por más que te quedes vacía, ¿sí? Y este mensaje está casi más exclusivamente, porque hay un término en singular de esta carta, que va dirigido al ángel. ¿Quién es el ángel según hemos determinado? Pastor, el predicador, ¿no es cierto? Cuando uno va a Apocalipsis, el capítulo 18 dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, pero son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra todos, dice. No, contra ti. O sea, es una carta que hace énfasis en una singularidad. ¿Hacia quién? Hacia el pastor, hacia el líder, en este caso.
¿Me entiendes? Entonces, la verdadera, o sea, lo que aquí vamos a tratar, por eso es el tema de esta mañana, es la iglesia que toleraba el pecado. Ahora, no está de más primero decirles que cualquier cristiano puede caer en inmoralidad sexual o en idolatría. ¿Me estás entendiendo? Sí, puede caer. Por eso que en las cartas que escribe Pablo contra los Corintios, a Roma, ¿qué les dice a los cristianos? Huid de la fornicación, ¿sí? Porque un cristiano sí puede llegar a cometer esos actos inmorales, sexuales. O también dice, huid de qué? De la idolatría. Entonces, pero siempre hay, ¿qué cosa? Una exhortación en la palabra en la cual los creyentes, los verdaderos cristianos, tienen que huir. Lamentablemente la disciplina dentro de la iglesia a nivel general, pues ya no es dada en estos tiempos. Y generalmente se justifica, vuelvo a repetir, con que esta iglesia no tiene amor, ¿sí? O esta iglesia, pues, juzga, ¿sí? O sea, debemos tolerar, recién están ahí creciendo, etcétera, o tratan de justificar aquello. Entonces, pero la disciplina en sí, ¿quién la instituyó? Dios, ¿sí? De hecho, nos muestra en Mateo 18 cómo se debe disciplinar a los miembros de una iglesia. ¿Te acuerdas? Si tu hermano te ve pecar, dice, ¿qué debemos hacer? Primero debes ir a solas, dice, con él, ¿no es cierto? Y hablarle, ¿sí? Exhortarle, ¿no? A que se arrepienta, que cambie esa conducta, cualquiera sea que pecado que se haya visto, obviamente con 2 o 3 testigos, ¿no es cierto? Pero si no te hace caso, ¿qué dice? Trae a 2 o 3, ¿no? Y confróntale a tu hermano, dile, está mal lo que estás haciendo. Pero si no hace caso, dice, ¿qué debemos hacer como tercer paso? Decirle a la iglesia, el hermano tal, sí, está comportando así, sí, está maltratando a su mujer, qué sé yo, cualquier pecado, ¿no? Y si no hace caso, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué debemos hacer? Sacarlo de la iglesia, o sea, invitarle a salir de la iglesia, pero no con el fin de que él se pierda, porque el fin de la disciplina es restauración, ¿me entiendes? Ese es el fin de la disciplina. Llamar a los creyentes que pecan a que regresen a la conducta correcta, ese es el fin. También es purificar a la iglesia de los que obstinadamente se aferran a su pecado. Y también vemos en las escrituras que también sirve aquello hacer, ¿para qué? Para producir temor en la iglesia, ¿sí? Un temor santo, no un miedo, es un temor. ¿Se acuerdan de Zafira y Ananías? ¿No es cierto? ¿Y qué causó lo que hicieron ellos? Temor, ¿no? Temor, pero también avivó, ¿no? Entonces, hay razones por las cuales la iglesia debe disciplinar. Hoy en día no lo quieren hacer, ¿por qué? Por no quedar vacíos. No lo quieren hacer. Mejor es hacer caso omiso. Decir, bueno, al final es su vida. No es tanto así. Entonces, el pastor tiene que aprender y no aprender, más que aprender, tiene que cumplir lo que el Señor dice, porque el Señor siempre está manifestando, ¿sí?, que tiene que haber santidad en la iglesia, hacerles crecer en santidad. ¿Te acuerdas de Pablo? ¿Sí? Habíamos estudiado el libro de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Él personalmente, ¿qué hizo? Sacó a 2 líderes de la iglesia, ¿no? Los entregó a Satanás, dice. ¿No es cierto? No quisieron arrepentirse, no quisieron dirigir su falsa enseñanza que tenían, ¿sí?, a la verdadera. ¿Y qué dice Pablo? Lo sacó, ¿sí? Lo sacó prácticamente. Entonces Pablo mismo saca a estos líderes para enseñar que la iglesia ha de ser esa esposa pura y sin mancha, la cual tiene que presentársele ¿a quién? Al Señor. Muy bien, entonces, es una enseñanza que está dada ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entiendan, la disciplina no es porque al pastor se le ocurre, o porque él es muy duro, o porque él quiere hacer aquí prevalecer su pensamiento. No, es palabra del Señor. ¿Ok? Es palabra del Señor. Y hay de aquel pastor que no
que no hace aquello y más bien incita a pecar a los demás. Hoy vamos a estudiar. Mejor es que se ahogue, mejor es que muera ahogado, dice. ¿Sí? Porque yo te voy a mandar al infierno, dice. Esas palabras, bueno, estoy parafraseando y hoy vamos a entender muchas cosas. Entonces, Esmirna, habíamos hablado ya, afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás. Pérgamo estaba en el lugar donde estaba el trono de Satanás, y ahora Tiatira había hundido su cabeza en las mismas profundidades del engaño satánico. Ahora, para estudiar estas cartas, ¿qué hemos hecho? Hemos visto varios aspectos, ¿no es cierto?, de esta carta, y una de ellas, habíamos dicho, es el escritor. ¿Quién escribe esta carta? Y vamos a ir ya directamente al estudio, para no hacerlo muy largo también en esta mañana. El versículo 18 indica quién es el que escribe esta carta, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién escribe? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién escribe esta carta? Cristo. ¿Qué título utiliza aquí en esta carta? ¿Hijo del hombre? No, Hijo de Dios. No hay que pasar en alto aquello. Porque a veces el Señor utiliza el título que Él tiene como el Hijo del Hombre, y cuando utiliza el título del Hijo del Hombre, está queriendo mostrarse que tiene una capacidad de compadecerse como hombre. ¿Sí? Cuando dice el Hijo del Hombre, ¿sí?, está diciendo, yo también sé lo que tú sientes. He pasado las tentaciones que tú tienes. Pero en este caso, aquí está utilizando como Hijo de Dios y está mostrando su divinidad. ¿Para qué? Para juzgar, ¿sí? Ya no soy ese Hijo del Hombre que te entiende, que te tengo paciencia, que sé que estás pasando pruebas, tentaciones. Ahora lo que te voy a decir, te lo voy a decir como Hijo de Dios. ¿Sí? Como uno en Dios, que voy a juzgar tu pecado. ¿Se acuerda? Ya Cristo aquí está como glorificado, ya Cristo viene aquí como juez, ya no viene aquí como ese cordero que vino en su primera vez, sino viene a ¿qué? A juzgar. ¿Y sabes qué dice la iglesia? Que la iglesia, ¿sí?, va a ser primera en ser juzgada. Porque es necesario, dice, que... ¿Se acuerdan de ese versículo? Porque es necesario que el juicio comience, ¿dónde? Por la casa de Dios. Entonces, aquí Cristo se presenta, ¿sí?, ya tomando del capítulo 1, ¿te acordarás? ¿Sí? Presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Ya habíamos explicado aquello. Cuando hablamos de ojos como llama de fuego, vemos a ese Cristo, ¿sí?, que lo ve todo. Que no puedes ocultarle nada a Él. ¿Sí? Podrás ocultar al pastor, a las personas, a la familia, a tu entorno, podrás ocultar lo que sea a los demás, pero jamás vas a ocultar, no vas a poder encubrir o ocultar ¿a quién? A Cristo, porque Él tiene ojos como llama de fuego, o sea, que pueden penetrar realmente hasta lo más íntimo de tu pensamiento. O sea, Jesucristo ve tal como es realmente. No solo a vos, sino a la iglesia misma. Él ve. Entonces, Él tiene, dice, como ojos, como llama de fuego, y tiene pies semejantes al bronce bruñido. Ya hemos explicado, el bronce significa juicio, pero también describe su pureza y santidad, ¿sí?, al pisotear la impureza, juicio sobre sus enemigos. Cristo va a juzgar el pecado continuo y por el cual no haya habido, ¿qué cosa? Arrepentimiento. O sea, a veces creemos que Cristo siempre va a ser ese corderito que está ahí. No, ahora está en otra posición en este momento y te está advirtiendo, ¿sí? Se está presentando como ese Cristo glorificado, resucitado, ¿sí?, como ese juez divino que tiene ojos, ¿sí?, como llamas de fuego, que lo va a ver todo lo que haces, ¿sí?, todo, absolutamente todo, pero también te va a juzgar, ¿sí? Te va a juzgar, ¿sí? Porque Él se presenta como ese juez, ¿sí?, puro, santo, ¿sí?, que
va a pisotear las impurezas del pecado. Entonces, el escritor, bueno, vuelvo a reiterar, ¿quién es? Jesucristo, aquí, de esta carta. De la iglesia no sabemos nada, ¿sí? No sabemos, como en la iglesia de Éfeso, cuándo fue fundada, pero hay un relato en Hechos 16:14 de una mujer llamada Lidia, ¿se acuerdan? Un relato, era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Ella escuchó el evangelio allá en Filipos, ¿a quién? A Pablo, y ella y su familia, ¿no es cierto?, con miembros de su familia, ¿qué hicieron? Abrazaron esa fe y fueron, ¿qué cosa? Bautizados. Entonces se dice, ¿no? Esa es la única probabilidad que esta familia, al regresar a Tiatira, ¿qué hizo? Fundó la iglesia, pero solamente es una probabilidad que se menciona, pero no nos dice específicamente cuándo se fundó esta iglesia. Ahora, la ciudad de Tiatira, no voy a entrar en detalles cómo era la ciudad, cuánto de extensión tenía, en qué lugar estaba, etcétera, porque sé que tú, si realmente alguna vez quieres enseñar, puedes irte ahora tenemos las herramientas para saber cómo realmente era esa ciudad en ese tiempo. Pero hay algo que sobresale de lo que yo he leído y he estudiado, ¿sí? Y que incluso me ha parecido semejante a lo que es Cochabamba. ¿Sabes por qué? Porque era un lugar donde había muchos sindicatos de trabajadores, alfareros, albañiles, por decirte, ¿no? O sea, panaderos, ¿sí? Es un lugar donde se formaron los sindicatos. Y la particularidad de estos era que cada uno de ellos tenía, ¿qué cosa? Una deidad, ¿ya? Y me haces recuerdo a la profesión que tengo. Por ejemplo, los joyeros, o sea, los orfebres, ¿sí? Su santo de los orfebres es San Eloy. Y es en junio lo que se celebra aquí en Cochabamba, en Bolivia, ¿ya? Y generalmente cuando viene ese día, todos los joyeros, las joyerías, ¿qué hacen? Tienen su fiesta patronal, ¿sí? Y todos los joyeros tienen que poner una cuota, ¿sí? Vayas o no vayas para que puedas comer, ¿no? Porque te lo sirven en un plato y te invitan, ¿sí? Todos los joyeros te invitan, porque supuestamente es el santo de los joyeros, San Eloy, y pues hay que rendirle tributo, ¿no? Honor, o sea, adoración, ¿sí? Para que te vaya bien en el negocio. Si tú no vas a esas cosas, ya eres, pues, de alguna manera sindicado, mal visto, ¿no es cierto? Obviamente que en este tiempo que vivimos, tú los puedes mandar a jalar, como decimos, perdón la palabra, ¿no? Y decir, hagan lo que te la gana, ¿no? Pero en esos tiempos, o sea, viajar a esos tiempos, los cristianos, ¿qué hacían? Se volvieron creyentes. Para ellos, ¿quién era su único Dios? Cristo, ¿no? Dios mismo. Y a celebrar esas deidades o ir a esos cultos, a esas fiestas paganas, que generalmente terminaban ¿en qué? Inmoralidad sexual e idolatría, ¿sí? Entonces, para los cristianos orfebres o para los cristianos que manejaban el barro o la madera, etcétera, realmente eran terriblemente perseguidos, incluso tenían dificultad para comercializar sus trabajos. Entonces, y realmente hay que tener una fuerza de voluntad, de asumir una fe, porque esto va a pasar siempre. Tú ves, ¿no? Cómo es Cochabamba, ¿sí? Siempre todos los días hay festividades. Alguien me dijo que las cervecerías, que las grandes empresas cerveceras de aquí fueran las que patrocinaron muchas veces de estas festividades, Rosario, no sé qué cosas más hay, ¿no? Urcupiñas y todas esas cosas. Entonces ellos de alguna manera empezaron a soliviantar, o sea, a invertir, porque obviamente tú sabes que todas esas festividades terminan ¿en qué? En borracheras, ¿no es cierto? O sea, borracheras, y las borracheras traen consigo, tú sabes qué cosa, inmoralidad sexual, ¿no? Adulterios, fornicaciones, lascivias, pleitos, iras, contiendas, y todas estas cosas, o las manifestaciones de la carne, ¿no? Entonces, era una particularidad de Tiatira esa, aparte de que era un centro comercial, ¿no? Era una ciudad, la más pequeña de todas las ciudades, pero sin embargo tiene más versículos que la carta tiene, ¿sí?
Era una ciudad muy pequeña, era la entrada, podríamos decir así, a Pérgamo, ¿sí? Si el enemigo venía, la tarea de esta ciudad era ¿qué cosa? Tratarles de detener hasta que Pérgamo se prepare para aquello. Entonces, esta ciudad también era como todas las otras ciudades, tenían deidades, cultos. Una de las principales era el dios Sol, o sea, Apolos en ese momento que se le conocía. Pero bueno, eso lo puedes tú deducir, aquello. Entonces, esta carta lo que el Señor hace es presentarse, ¿no es cierto? Pero también esta carta hace referencia que era una iglesia que tenía muchas cosas buenas. Es por eso que el Señor, ¿qué hace? Elogia a esta iglesia, ¿sí? Elogia a esta iglesia. Y elogia a través de las virtudes que presenta esta iglesia. Y fíjate lo que dice el versículo 19. Y vamos a desarrollar. Estás captando, ¿no? Para las personas mayores. Dice, yo conozco tus obras, dice. Ya hemos hablado mucho de aquello. Recuerda, las obras, ¿sí? No ganas la salvación por medio de las obras. Pero mírame esto. Pero por las obras puedes y vas a ser juzgado. ¿Ok? Las obras en el Señor solo indican, son credenciales de que eres un verdadero cristiano. ¿Captas o no? Y el Señor dice, yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. Y ahí menciona las virtudes que tenía esta iglesia, ¿no? Tenían obras que hacían y manifestaban, dice, y amor. ¿Amor a quién? A Dios y al prójimo. Era una iglesia que realmente era digna de elogiar porque manifestaba ese amor no solo a Dios, sino también al prójimo, ¿sí? Y también dice el versículo 19, y fe. Aquí fe utiliza una palabra griega que es pistos y habla de la fidelidad o lealtad que tenía esta iglesia, de los verdaderos creyentes que habían en la iglesia de Tiatira. O sea, eran personas o creyentes responsables, confiables, constantes, ¿no es cierto? Entonces, ese amor, esa fe y amor, ¿sí? Hacía que ellos crecieran ¿en qué? En otras dos cualidades o virtudes, en servicio y paciencia. Esta palabra servicio viene de ministerios, ¿ok? De diáconos, cuando traducimos aquello. Entonces era una iglesia que realmente servía al prójimo, servía las cosas del Señor. Y era algo mucho, mucho más que la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque esta iglesia, cuando servía al Señor, ese es su servicio al Señor en amor, en fe, en paciencia, ¿qué hacía? Crecía. O sea, crecía. Por eso dice el versículo 19, que dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, lee conmigo lo que dice en tu Biblia, son más que las primeras. ¿Qué significa eso? Que esta iglesia crecía en el servicio del Señor. No era como muchos de este tiempo. Oh, yo ya serví al Señor mucho tiempo, le toca a otro. ¿Sí? Ya necesito también atender mis cosas. Ya he descuidado mis cosas. Que otros también atiendan, que otros también sirvan. Yo nomás creo que vengo, solito yo me bato, ¿no? O sea, no. Era una iglesia realmente digna de elogiar del Señor. Sus obras postreras eran más que las primeras. O sea, prácticamente servían al Señor, pero esta iglesia no menguaba, más bien crecía. Y mira qué digno de elogiar, ¿no es cierto? ¿No? Pero yo digo esto porque alguna vez me lo han dicho, pastores, que yo ya he dado mucho de mi tiempo. Pastores, que también otros que se ocupen. Yo nomás no puedo hacer aquello, mira, estoy descuidando esto, estoy descuidando aquello, ¿sí? Y al final, ¿saben qué? Acabaron como Éfeso, hacer las cosas sin amor, ¿sí? Y no ganaron pues lo que dice la palabra, ganar tesoros en el cielo. Porque todas las obras que uno va a hacer, ¿qué dice el Señor? La promesa. Con amor van a ser retribuidas.
¿sí? Porque el Señor no va a dejar, o sea, no deja nada, ¿sí? Que el Señor no pueda retribuirte, no puede haber nada de aquello. Más bien dice, debemos crecer, ¿no es cierto? En 2 de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué viene? No entiendo ese versículo, pastor. ¿Te acuerdas que en este capítulo 1 dice que debemos añadir a nuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, a la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, amor, ¿no? Al amor, fe, etc. O sea, tenemos que añadir. O sea, el cristiano no puede ser así en línea recta. Tienes que ir de menos a más para que el Señor te pueda elogiar, decir, caramba, si antes yo me preparaba para enseñar 1 hora, ahora lo voy a hacer 2. Y de aquí a 5 años ya 10, 20, 30. O sea, no puedes menguar si quieres que el Señor te elogie. ¿Ok? Volvemos al versículo 19. ¿Hemos entendido, no? El versículo 19. Amén. Y ahora el versículo 20 empieza con un reproche, ¿sí? O sea, los cristianos de Tiatira no solo poseían esas virtudes, sino también que sus obras posteras eran más en número que las primeras. Una vez que el Señor los elogia, ahora viene el reproche. Y el Señor dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bueno que son pocas cosas, no muchas cosas, ¿sí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles eran esas cosas en las cuales el Señor les quiere reprochar? Ahora, cuando dice así contra ti, vuelvo a repetir, no está hablando en plural, está hablando en singular. Se está dirigiendo específicamente con mayor claridad o énfasis al ángel, al predicador, al pastor, y le está diciendo, pero tengo estas cosas contra ti. ¿Qué cosas? Atiéndame, ¿qué cosas? 1, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer que se llamaba Jezabel, obviamente era un nombre que el Señor le está dando, pero no es que había una mujer que se llamaba exactamente aquel, sino que tenía ese espíritu de Jezabel que hemos estudiado o hemos leído alguna vez en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de esta mujer? Una mujer malvada que se casó con el rey Acab, si no me equivoco, ¿no es cierto? Esta mujer realmente era una mujer que le inculcó al rey a adorar a Baal, ¿no es cierto? Es más, este rey se casó, que no debía casarse, ¿no es cierto?, con esta mujer, empezó a rendir cultos a otros dioses paganos, y ahí fue pues su decadencia de este rey, pero esta mujer pesaba tanto en ese tiempo, sí, que hasta Elías le tuvo miedo, ¿te acuerdas? ¿No? Elías realmente se escapó, se escondió en una cueva, porque dijo, lo voy a matar, ¿no? Lo veo a Elías, estoy parafraseando, ¿no? Y lo mato, porque Elías había matado a varios sacerdotes. ¿Te acuerdas cuando estaban rindiendo un culto y ponen leña y mojen y ellos se rascaban sus cuerpos, se herían y clamaban a esos dioses para que haga llover, etcétera, etcétera? Y Elías dice, mójenlo, y ¿te acuerdas, no? Y los mata, y hay un versículo que siempre está, ¿no? Cuando Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si quieren seguir a Baal, ¿qué les dice? Síganle, vayan. Pero quien quiera seguir al Señor, o sea, Jehová, sigan. O sea, pero no claudiquen entre dos pensamientos. No está bien que sigas a uno y sigas al otro al mismo tiempo. De una vez decidí, o eres cristiano o no eres cristiano. Ya, al final de cuentas, decidan, pero, dice, ¿no? Y muchos decidieron
seguir a Baal, seguir a otros dioses, ¿no? ¿Y qué hace? Elías los mata, a todos los profetas de esos los mata. Pero viene Jezabel y ¿qué hace? Dice, lo voy a matar si lo veo, y se va a esconder y se va, mátame, Dios está ahí, ¿no? Entonces, esta Jezabel era tremendamente malvada y vaya qué fin tuvo esta mujer, ¿no? Esta mujer fue destrozada por los perros prácticamente, y solo su calavera y sus miembros, eso está en Primera de Reyes, puedes estudiar, ¿no? Su cabeza estaba ahí, sus extremidades botadas, y cuando fueron a ver ya no había nada, porque su cuerpo mismo se había convertido en estiércol. ¿Sabes qué es el estiércol, no es cierto? O sea, el fin de esta mujer fue terrible, ¿sí? Sin embargo, había una mujer ahí dentro de la iglesia de Tiatira, ¿sí? Que se hacía llamar, ¿qué cosa? Profetisa, pastora. Reiteramos, no hay pastoras en la iglesia cristiana que nosotros llevamos, no, de cariño podemos decir a mi pastora, ¿sí? De cariño. Pero alguien que asuma la autoridad de una iglesia, no puede haber una mujer. Ese era el problema de ese pastor, que hizo que esa mujer pueda, ¿qué cosa? Atreverse, podríamos decir así, a enseñar, ¿no? Y a través de esa su enseñanza, su falsa doctrina, seducir a los hombres, o a la grey, a los que están en la iglesia, ¿a qué? ¿Están siguiendo la lectura? A pecar, en este caso, en esos tiempos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. ¿Por qué estas dos cosas? Recuerda, en ese tiempo todo terminaba en eso. O sea, celebrar estas festividades a estas deidades, celebraba en sexo, alcohol. Era como un tributo que ellos hacían. Recuerda, estas iglesias, estos templos que tenían paganos, tenían sacerdotisas. Podríamos llamarlos nosotros prostitutas, ¿no? Entonces la gente iba y, ahora, uno dice, caramba, pero ¿cómo puedes tú entender de que alguien, es como si yo te enseñaría y diría, ¿sabes qué, hijo? O Claudia, o cualquiera de ustedes, ¿saben qué? Vayan nomás y hagan esas cosas. Al final, lo que le interesa a Dios, estoy parafraseando para que me entiendas cuál era la doctrina. Al final lo que le interesa a Dios es nuestro espíritu, no nuestro cuerpo. Con tu cuerpo puedes hacer lo que sea, ¿me entiendes? Pero con el espíritu ya, tú amas a Dios, crees en Dios, cantas a Dios, ya, está bien, pero nuestro cuerpo de nada sirve, se va a quedar ahí, se va a podrir, se va a morir. No, puedes hacer, además es Dios de amor. Además Dios es un Dios de gracia y Él sabe. Y por eso que Judas habla, ¿no?, de aquello, y dice, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y peor aún, esta mujer, ¿sabes qué decía? O sea, parafraseando para que me entiendas, dice, pueden entrarse a las profundidades de estas cosas que Satanás hace, para que usted pueda de alguna manera entender y predicar a otros. Estoy parafraseando. Por eso el versículo 10, vamos a leer el versículo para que me entiendas de lo que te estoy diciendo, dice, entiéndame algo, trato de parafrasear para que tú entiendas lo que dice el versículo, porque si fuera muy académico no me entenderías, ¿ok? Y dice así, he aquí, es decir, y toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, ¿qué cosa? Profetiza, ¿no? Y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Está enseñando a sus siervos, está enseñando a creyentes, ¿sí?, a cometer, ¿qué cosa? Fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, ¿se acuerda las enseñanzas que hemos dado en Corintios y Romanos? ¿Sí? Muchos tienen problemas de comer rosquete, ¿no? Cuando hay una festividad. Yo como con libertad. Pero si veo a un hermano débil en la fe, no lo voy a hacer. ¿Sí? Es más, todo lo que comemos está dedicado a una otra deidad. ¿Ya? Por eso es que Pablo les enseña a los romanos y le dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Pero si en tu corazón te dice, ay no, esto está dedicado a la Virgen de Urcupiña, a la Virgen de Copacabana, al Señor de Mayo, a San Severino, algo, sí, en tu corazón no lo hagas, porque todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Pero esos tiempos, a estos tiempos son diferentes. Esos tiempos terminaban en fornicación y terminaban en comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Te acuerdas que una vez yo enseñé, sí, porque había un problema en ese tiempo donde los judíos, cristianos que se volvieron, les decían a los gentiles que empezaban a comer y decían, mira cómo están comiendo, y hay un concilio y donde dice Pablo, ¿saben qué? Por amor a ellos, sí, dejen de comer esas cosas, dejen de comer, pero sin embargo, sí, hay libertad de aquel. Imagínate, si yo voy a comprar carne al mercado, sí, seguramente la señora quizá tiene su santito ahí en su casa que primero hace sus cosas y sus cosas, ¿no? Entonces, yo lo bendigo, sí, purifico en nombre del Señor y pues hago aquello. Pero en estos tiempos el creyente estaba luchando con esas cosas. Voy a seguir leyendo el versículo 19. Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer sacrificados, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mira, qué bueno es el Señor en su misericordia, que el Señor dice que a esta profetisa, ¿sí?, le ha dado tiempo para que se... ¿Qué mensaje podemos tener? Mírenme a ver. ¿Sabes qué? Dios tiene límites también. ¿Ya? Dios a veces te da un tiempo. Dice, le voy a dar una y otra vez, hasta 1000 veces quizás Dios realmente es tan misericordioso, cada día se renuevan sus misericordias, dice la palabra, pero hay un tiempo donde dice Dios, esta generación no entra más a la tierra prometida, ¿sí? De todo puedes comer, pero menos de esto, ¿entiendes? Te he dicho una y otra vez, hasta aquí nomás debes llegar, arrepiéntete. Hoy celebramos la Santa Cena. Y a veces muchos siguen participando sin arrepentirse. ¿Y qué hace el Señor? No es que pierden la salvación. A veces los castiga o los disciplina con la muerte física. ¿Sí? Y a veces ese es el recurso que Dios utiliza. Antes de que mi pastor llegue a extremas cosas mucho peores, mejor me lo llevaré, como quien dice, mejor me lo llevaré. No siempre es esa regla, ¿no? Dios sabe, ¿sí? Dios sabe. Entonces, y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, o sea, no quiere. Dice, ella está bien de su fornicación. No, yo vivo igual con Dios, domingo, sí, y de lunes a sábado, con el otro Dios, con minúscula. He aquí, dice el versículo 22, fíjate tu pasaje, he aquí esto implica de que realmente esta mujer, Jezabel, no quiso arrepentirse, ¿sí? ¿Qué hace el Señor? Yo la arrojo en cámaris. ¿Qué significa esto? Se refiere lo más probable a la muerte, ¿sí? Y al infierno. Es el lugar de descanso final para los que no quieren arrepentirse. ¿Ya? Yo la arrojo en cama, dice. Y fíjate el versículo y las palabras que dice. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. A ver, entiende, esto tienes que entender. Tienes que entender. Hay verdaderos cristianos que están escuchando las enseñanzas de esa falsa profetisa, ¿ok? Y están cometiendo aquellas enseñanzas que ella está enseñando, ¿sí? Pero estos que son verdaderos cristianos no les está diciendo yo los voy a mandar al infierno, les voy a arrojar a la cama. Sino que les está diciendo, sí, yo los voy a entregar, o sea, les voy a dar gran tribulación. Y no está hablando de la tribulación que vamos a estudiar del capítulo 4 al capítulo 19, sino que va a hacer que el Señor les va a traer aflicción y sufrimiento por haber hecho caso a esta profetisa, llamada profetisa Jezabel, sus enseñanzas. ¿Estás captando esto? ¿Sí?
No le está diciendo te voy a mandar al infierno, porque uno que es salvo es salvo. Pero puedes cometer, vuelvo a repetir, como cristiano puedes caer en esas cosas. Nadie es perfecto, puedes caer. Es más, Pablo tiene las cartas como para decirle, arrepiéntete, huyan de esto, huyan de aquello. ¿Sí? Pero a veces el Señor viene con una tal disciplina, ¿sí? Que te va a mandar aflicción, problemas, situaciones, hasta que tú realmente dejes esas doctrinas o esas enseñanzas que crees que están bien, pero no lo están, que están en contra de la palabra del Señor. Ahora, obviamente dentro de esta iglesia también había, o Jezabel, esta mujer, esta profetisa, tenía hijos espirituales que le seguían. Vamos a leer el versículo que completamos, el versículo 22. He aquí, dice, yo las arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ¿quién? De ella. Y a sus hijos, dice, a sus hijos, a esos que le siguen a esta mujer. No está hablando de hijos, no está hablando de hijos físicos, sino de hijos espirituales. A sus hijos heriré de muerte, ¿sí? O sea, heriré de muerte. Entonces, estos tres grupos que enfrentan el juicio divino son Jezabel, los que con ella adulteran, y los hijos de Jezabel. Y aquí Jesús, ¿qué hace Jesús? Advierte a sus discípulos de Jezabel que se arrepientan mientras haya tiempo. Y fíjate, y si no, ¿qué va a pasar? Los va a disciplinar a los que son creyentes, y a los que no son creyentes y no se arrepienten, pues igual van a ir al mismo lugar donde va esta profetisa, ¿sí? Al infierno. Y a sus hijos, dice, heriré de muerte, esa muerte eterna, esa segunda muerte, ¿sí? Y todas las iglesias, fíjate, ¿para qué va a hacer aquello el Señor? Y todas las iglesias sabrán, dice, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, ¿sí? Al ver eso, todas las iglesias van a saber, dice, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y lo que hace Jesús es alentarlos a los creyentes que están ahí, y os daré a cada uno según vuestras obras, aquellos que no han seguido la doctrina de Jezabel, sus enseñanzas que te seducen para fornicación, o sea, para inmoralidad sexual y idolatría. ¿Sí? Entonces dice, yo os daré a cada uno según sus obras. ¿Qué nos dice esto? Que el Señor no va a dejar de lado de retribuir las obras que haces para el Señor. Romanos 2:6, ¿qué dice? Dios es el juez justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Repito, las obras son como un credencial que te muestra si eres un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque fuimos creados para buenas obras. No ganamos la salvación por obras, porque dice Efesios 2:8, ¿no es cierto? No por obras para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios, pero sin embargo dice que fuimos creados para buenas obras. ¿Qué obras? Las que el Señor muestra en su palabra: servicio al Señor, servicio al prójimo, ¿sí? Amor a los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos con una penúltima punto que vemos aquí, el mandato. ¿Qué dice el Señor? Versículos 24 y 25. Pero a vosotros, dice, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, a los que no han escuchado, a los que no siguen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere esto? Esta mujer hacía de que los creyentes, o sea, la iglesia, las personas que iban a la iglesia, ¿sí? Seducía a que realmente conozcan las profundidades, lo peor de las cosas satánicas. ¿Me entiendes?
Es como cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Tienes que ir, ay, tienes que conocer pues tienes que conocer al enemigo, ¿no? Yo conozco un joven que quiso, que es del colegio de mi esposa, ¿no? Que quiso, dice, conocer para evangelizar y se metió a un karaoke de esas de noche que hay, de noche, y al salir lo acuchillaron, ¿te acuerdas, jovencito? ¿No es cierto? Pero en estos casos, tratar de entrar a las profundidades, a las cosas diabólicas para saber y después supuestamente conocer aquello. Pero sin embargo esto indica a lo degradante que llegó esta iglesia de algunos que estaban en la iglesia. Mucho más que a los de Éfeso, ¿no? Pérgamo, mucho más. O sea, llegaron a tal punto algunos, obviamente, que realmente estaban desenvolviéndose en las profundidades de Satanás, en cosas satánicas, cosas que eran tremendamente pecado o malas. Dice, yo os digo, dice, no os impondré otra carga. ¿Qué significa? Que había creyentes ahí, esto, que no llegaron a seguir esta doctrina de Betsabé, ¿sí? Pero para ellos ya era una carga, porque las demás personas, ¿qué hacían? Les juzgaban, les indicaban, los maltrataban, y el Señor dice, no les voy a poner más carga de la que ya tienen, porque sé lo que están pasando, estoy parafraseando, ¿sí? Sin embargo, dice, sí, pero si detenéis, o sea, está hablando a las, ¿me he perdido o sea, se ha perdido ustedes? Le está diciendo a la iglesia, a los creyentes ahí que se están agarrando de las cosas del Señor, que no han hecho caso a la doctrina de esta mujer de Betsabé, ¿no? A los que están caminando con fidelidad a Dios. A estos les dice, si retener, o sea, retener es una palabra griega que indica que no va a ser fácil, ¿ya? Si retener, dice, pero pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, o sea, mantente firme, en otras palabras, retén la doctrina sana, retén lo que se te ha enseñado, no hagas caso a la doctrina o a las enseñanzas de quién, de esta mujer, ¿sí? Retén, porque si tú retienes, o sea, mantienes firme, pastor, si tú te mantienes firme, ¿sí? Disciplinas a la iglesia, no toleras el pecado, obviamente, vuelvo a repetir, la disciplina es para restaurar, ¿me entiendes? No es para mandarlos al infierno, es para restaurar. Ese es el fin, que vuelvan. Ese es el amor de Dios hacia el Hijo que tiene. Porque si no disciplinaría, Dios, ¿qué dice la palabra? Los toma como bastardos, ¿no? No son. Si retienes esto, dice, y ahí viene la promesa. Al que venciere, dice. ¿Quién es el que venciere? Es el que se tiene. Y el que se tiene es un verdadero creyente. Es un verdadero creyente. Porque ¿qué dice Primera de Juan 5:5? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabes qué? La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros somos vencedores, no porque nosotros vencemos, sino porque Cristo a través de nosotros es el vencedor. ¿Sí? Todo cristiano verdadero es un vencedor. Al que venciere, dice, y aquí Dios le promete dos cosas. ¿Qué va a hacer el Señor? Al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, ¿te acuerdas? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra, ¿no? Yo le daré, dice, y aquí hay una promesa que saca aquí que es sacado del Salmos capítulo 2, versículos 7 y 9, esta promesa de este salmo es la participación en el reino milenario, ¿sí? Donde gobernarán con él en su reino terrenal. Ejercerán autoridad sobre las naciones, gobernándolas con vara de hierro. En otras palabras, te está diciendo, si tú eres un vencedor, o sea, si retienes la sana doctrina, retienes lo que yo te he enseñado, vas a ser parte de mi reino milenial. En el capítulo 20 de este libro de Apocalipsis habla del reino milenial. Dice que cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿qué va a hacer? Va a venir con Él. Vamos a venir, ¿quiénes? Todos los redimidos. Y gobernaremos con Él, dice, por 1000 años, ¿no? Tal vez sea presidente de la OTB, el manantial aquí, ya me ¿no? O sea, vamos a venir, ¿sí? Esa es una promesa que el Señor te da, dice.
¿Ya? No es un decir para que tú entiendas, vamos a venir, dice, aquí a reinar. Muchos se van a rebelar contra el Señor en ese tiempo, se van a rebelar contra el Señor, pero el Señor los va a juzgar inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente. Y hay una segunda promesa que dice también, el versículo 28, y es la segunda promesa, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto? O sea, esta promesa es que los creyentes reflejarán la gloria de Cristo, ¿sí? La estrella de la mañana. Ese es el título que él tiene. Y termina como terminan todas las cartas, el versículo 20, terminamos con esto. El que tiene oído, ¿quién tiene oído? A ver. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo? ¿Qué debo oír, pastor? Todo lo que hemos estudiado en este momento. Que esta carta revela la gravedad de practicar y tolerar el pecado. Y que Dios juzgará en la iglesia el pecado continuado y por el que no se haya arrepentido. O sea, Dios va a juzgar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Sí, que Dios va a juzgar el pecado. Que los verdaderos creyentes se identifican por el modelo de obediencia. Y la obediencia en el cristiano debe ser, las obras postreras son mayores que las primeras. ¿Sí? Y si tú realmente retienes, dice la palabra, estás oyendo lo que el Señor te está diciendo, ¿sí? Hay unas promesas que Dios tiene para aquellos, para los suyos. A pesar de las luchas que tienen contra el pecado, ¿sí? A pesar de las luchas que puedas tener o experimentar, la promesa es que tú vas a poder experimentar toda la plenitud de Cristo y vas a poder reinar con Él. Amén. Oramos para terminar. Espero que hayas entendido el mensaje de esta mañana. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por esta carta, Señor. Gracias, Señor, porque tu disciplina, Señor, viene de ti, papito. Tú lo has instituido, tú lo has puesto en tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que los pastores de las iglesias, Señor, puedan nuevamente tomar, Señor, esa acción, papito, porque es obediencia a tu palabra, bendito Dios. Hay de aquellos que en vez de encaminarte en tus caminos, en tus mandamientos, Señor, más bien te desvíen o te hagan pecar. Tu palabra dice que es mejor que mueran ahogados, que se enrollen una soga en su cuello y se lancen, Señor, hasta las profundidades del agua, Señor, y allá puedan morir. Papito, gracias porque tu palabra está siempre presente en este lugar. Bendecimos a cada miembro que viene aquí, bendecimos a nuestros pequeños, a nuestros niños, bendecimos las ofrendas que dejamos, bendito Dios, te agradecemos porque tú no eres deudor de nada, papito amado. Tu palabra dice que tú eres, Señor, aquel que va a devolver todo cuanto nosotros sembramos en todo, Señor. Hasta en una sonrisa, Señor, vamos a cosechar miles de sonrisas. En una acción hacia un necesitado, vamos a cosechar, bendito Dios. Si no vamos a recibir nosotros, van a recibir nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, bendito Dios. Gracias por todo, Señor, por el alimento, el techo, el abrigo, por las ofrendas, por tu palabra sobre todo, bendito Dios. Gracias, papito. Cuídanos esta semana, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, papito. Gracias, bendito Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, amén. Que Dios los bendiga a todos.